Queensland de Australia en Comunicación y Políticas de Innovación para el Desarrollo Inclusivo, obteniendo el grado de Máster en Filosofía en el 2017, Magíster en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología por la PUC en el 2012 y licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor, el señor Bernardo Anaiza Solís. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a Marcelo, de hecho, súper interesante tu exposición. Creo que voy a intentar seguir en esa misma línea y mi enfoque va a ser de las ciencias sociales y más precisamente de la comunicación. Cómo la comunicación se engarza con la innovación y básicamente vamos a retomar también un poco la discusión que se generó al inicio de este evento sobre las diversas conceptualizaciones y que definitivamente nos hacen repensar la conceptualización y ver cómo podemos adaptar estas conceptualizaciones hacia nuestras necesidades, ¿no? Y creo que el aporte conceptual de mi exposición podría por lo menos ayudar a repensar algunas formas cómo se conceptualiza la innovación y ver desde la perspectiva de la comunicación, de las ciencias y artes de la comunicación, cómo podremos abrir un panorama para la innovación. Entonces, bueno, hemos escuchado este término, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Bueno, coincido plenamente con Marcelo, que esto es una concepción netamente lineal. Y lo utilizamos pues en las universidades, básicamente para establecer cierto orden, ¿no? Ciertos mecanismos, ciertas metodologías que nos permitan pues investigar, ¿no? Promover temas de investigación, generar desarrollo de productos, procesos, servicios, hacer un desarrollo, ahora no estamos hablando de desarrollo social, sino desarrollo de algo, un producto, un método, e innovación, es decir, del lanzamiento al mercado. Este más, si bien es cierto, suma el proceso, en la práctica termina sucediendo de manera lineal. ¿Y de dónde provienen estos conceptos? Provienen de unas guías, ¿no? El manual de Oslo, el manual de Frascati, que definen la innovación de cierta forma. Este es un aporte realmente muy importante, estos manuales. Sin embargo, la aplicación, sobre todo en países como los nuestros, termina teniendo limitantes. Y por ahí es donde vamos a conversar cómo podemos reconceptualizar algunos términos para poder repensar estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la innovación? Bueno, escuchamos innovación y quizás si hubiéramos hecho el ejercicio que hizo Fernando en la mañana, veríamos una serie de cosas a las cuales se les llama también innovación, ¿no? Pero básicamente, de acuerdo a la conceptualización del manual, es un nuevo, significativamente mejorado producto, proceso, método organizativo, método de comercialización. Cada uno tiene su propia definición, ¿no? Una innovación de producto aporta un bien o servicio nuevo, significativamente mejorado, pero lo más importante es que esto nuevo se utilice en un mercado o en un sistema social. Eso se supone que tiene que estar enfocado. Quizás en la práctica muchas veces no sucede y vamos a ver algunos casos. De innovación del proceso, hablamos en cambios significativos en las técnicas, materiales y o programas. En este caso lo enfoca en temas informáticos, pero en el acortamiento de ciertos procesos a nivel industrial podría generarse una innovación de proceso. Lo que suele suceder es que cuando se genera un producto nuevo, muchas veces también se genera una innovación en el proceso de la generación del producto y también para que ese producto pueda llegar a un determinado tanto territorio, contexto, mercado, escenario, tiene que suceder cambios en la forma del marketing o la forma de comunicarlo hacia el potencial destinatario. La definición convencional que se utiliza en innovación en marketing consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado. Estamos viendo la curva de adopción de Everett Royce, por ejemplo, que señala diversos tipos de perfiles de potenciales adoptantes. Y estos cambios significativos, es decir, los cambios en los métodos, podrían generar ciertas nuevas formas de poder comercializar. Vemos nuevamente que en la narrativa hay una separación, ¿no? Y ese es un tema que es motivo de este congreso también, porque no existe una definión
que congregue justamente esos conceptos para poder generar, no que no exista, bueno, no se discute desde parte del manual, para poder generar o para poder graficar lo que realmente significa la innovación. Y bueno, también en base al manual podemos hablar de innovación en la organización, que son cambios en las prácticas de la organización. La realidad es que estos cuatro conceptos están plenamente ligados. ¿De dónde parte el concepto de innovación? Vamos a remitirnos a los años 30, a Alois Schumpeter, que es un concepto económico, el cual básicamente plantea un nuevo modelo en la economía, basado en una concepción que se denomina el cambio tecnológico. Y básicamente propone que el desarrollo, pensando en el desarrollo más allá de la ganancia per se, sino en el desarrollo de un territorio, se puede generar a través de dos tipos de innovación. Una innovación de tipo radical que disrumpa un determinado escenario, un determinado mercado. Esto genera una nueva dinámica económica, y esta innovación radical puede mejorarse en el tiempo de manera incremental. Pensemos en el celular, ¿no? El celular, al smartphone, y toda la evolución que ha tenido el celular en cuanto al número de aplicativos que puede tener ahora, el número de funciones, y cómo la tecnología comienza a reemplazar otras tecnologías que utilizábamos, pero también hay un cambio en la práctica y hacia esa línea que nos vamos a enfocar. El profesor Stefan Klufman de University of Twente, con el profesor Ruth Smith de Technology and Innovation at the University of Utrecht, básicamente plantea que esta linealidad en la innovación tiene que ver con una conceptualización del modelo de innovación. Es decir, hay dos elementos que están predominantemente ejecutados al momento de que uno plantea estrategias de innovación. Lo primero es esta linealidad de la que conversaba justamente Marcelo, ¿no? Tenemos que establecer ciertos métodos para generar procesos de innovación. Pero lo segundo es el enfoque económico. Y el enfoque económico potencialmente genera prácticas que no favorecen a la innovación. Es decir, hablábamos del concepto de competitividad versus el concepto de colaboración. Es decir, la innovación tiene que generar un proceso colaborativo, o puede decantar un proceso colaborativo, o sirve para generar competencia. Pueden ser ambos. Sin embargo, el proceso para poder generar una innovación termina siendo un proceso que se basa en un proceso colectivo. Un proceso colectivo que vamos a ver ciertas características de este proceso. En un texto que se llama Innovation in the 21st Century, básicamente plantea que se necesita repensar las herramientas, las estrategias y asimismo las políticas para promover la innovación. Si vemos la narrativa actual de las políticas de promoción de la innovación, vamos a ver dos tipos de herramientas, predominantemente económicas y predominantemente enfocadas a investigación y desarrollo de productos o procesos, dentro de las cuales quizás genera muchas limitantes para ustedes como CITES. ¿Por qué? Definitivamente porque conceptualizan un tipo de organización que quizás no es el tipo de organización en el cual tiene relación con nuestro contexto o con el territorio en el cual estamos nosotros insertos. Entonces, el proceso, pero vamos a la ontología del proceso lineal, ¿dónde proviene el proceso lineal? Y también proviene de un tema de perspectiva. Es decir, como lo hemos ido conversando, ¿no? Los procesos de investigación y desarrollo están básicamente basados en procesos ligados a la ingeniería y procesos quizás también metodológicamente ligados a laboratorios, a centros de desarrollo de tecnología, que en la práctica terminan teniendo una disociación con el mercado, con el contexto en el cual se pueden extender, diseminar, transferir. Lo que plantea el modelo lineal es que básicamente la innovación es un proceso de descubrimiento, es decir, de eureka, ¿no? Descubrí esto y por el mero descubrimiento, entonces esto va a poder tener un éxito pues, en el mercado. Y en la práctica esto no sucede así.
¿Y por qué no sucede así? Vemos, por ejemplo, estos modelos, ¿no? Investigación básica, descubrimientos, investigación aplicada, intenciones, modelos muy lineales que no reflejan qué sucede realmente al momento de generarse una innovación. El profesor Bruno Latour básicamente discute este concepto de la innovación basada en I+D+I y en la ontología lineal de la innovación, y dice que básicamente, dado las características en la formación de las personas que están ligadas al proceso de investigación y desarrollo, pensamos de que, o se conceptúa de que existe una separación entre el mundo real y entre el mundo natural o científico. Es decir, esa concepción parte de que nuevamente, si yo invento algo, yo creo algo en un laboratorio, dadas sus características técnicas o su funcionalidad, es decir, lo natural, lo físico, esto va a tener realmente un éxito en lo real. Y nos damos cuenta que hay una gran separación entre un pensamiento y otro, porque básicamente esto se basa en un concepto de que hay que generar ciencia, luego desarrollar tecnología y luego transferir al mercado de una manera lineal y cuasi esquemática. Y esto en la realidad no sucede así. Existen otros modelos que discuten justamente ciertas características de la innovación que potencialmente pueden contribuir a pensar en estrategias que nos lleven a conceptualizar nuevos métodos, ¿no? Actualmente habíamos escuchado el concepto del Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Que se creó en el 2004, tiene ciertas características, todos los actores tenemos que trabajar en conjunto, pero en la práctica pues las herramientas quizás no están enfocadas frente a eso. Estos conceptos... Claro, y Consiste quizás, bueno, por su concepción, premia ciertos tipos de tecnologías o de avances esquemáticos, más allá de cosas que realmente puedan tener la proyección de que tengan un éxito en la sociedad. Voy a hablar sobre el modelo de la innovación evolutiva que parte del concepto de economía evolutiva, y voy a enfocarme en 4 conceptos que un poco nos grafican las características de la innovación. Y básicamente, lo primero, Marcelo decía, ¿cómo graficamos la innovación? Bueno, graficar creo que sí, ¿no? 10 minutos, ok. Entonces, la innovación termina siendo un proceso que es prácticamente interactivo, una interacción y muchas retroalimentaciones, es decir, un proceso de estas características, en diversas etapas, para que realmente se produzca algo que se pueda utilizar. Es decir, hay un vaivén entre la generación, entre la implementación, el lanzamiento, entre la difusión y viceversa. Y todo pasa por un proceso que va evolucionando o coevolucionando. Además, el profesor Goldsmith afirma que pocas son las innovaciones que realmente tienen éxito que vienen de avances científicos como tales. Son más los que provienen de la necesidad, de la tendencia y de grupos que perciben determinados cambios, que vamos a verlo más adelante. Y habremos visto a este señor, lo conocemos, ¿no? Que es como que un ícono en temas de innovación, Steve Jobs. Y básicamente hay 2 miradas sobre el caso de Steve Jobs y Apple. Una mirada, que es la línea más lineal, para la redundancia, tiene que ver con que pues, Steve Jobs generó un prototipo de determinadas características que tenía cierta funcionalidad y que podía albergar cierto tipo de patrones para poder llevar música de manera portable. Un diseño ergonómico, fácil de utilizar, táctil, y corrientes de pensamiento señalan que por esa línea estuvo la innovación. No voy a criticar esa línea, pero voy a complementarla con cómo realmente sucedió el proceso de innovación. Y para eso tenemos que entender el contexto en el cual sucede el cambio tecnológico en cuanto a la digitalización de la música, que tiene que ver con el nacimiento del web 2.0
el emergimiento de la web 2.0 genera un proceso en el cual se puede compartir data, y esto se generó por una innovación disruptiva con la propuesta de Napster para poder compartir música. Se generó todo un sistema de distribución que todo el mundo, entre comillas, se pirateaba la música, pero realmente se había generado un nuevo sistema de distribución. Este nuevo sistema de distribución, que había sucedido de una manera no lineal, sino coevolutiva en base a la necesidad, en base a la estructura tecnológica que existía, alguien la pudo ver, y fue Steve Jobs quien la vio. ¿Y qué cosa hizo Steve Jobs? Alentó a que los actores que estaban en contra de este nuevo emergimiento tecnológico social se adhirieran al cambio en la matriz tecnológica. Básicamente lo que hizo Steve Jobs fue facilitar el cambio. Y facilitar el cambio convenciendo en generar un nuevo modelo de negocio, en generar un nuevo modelo de gestión en temas de cómo distribuir la música, lo cual generó todo un cambio en la forma como entendemos la música actualmente y cómo la consumimos y cómo se distribuye, y los modelos de negocio alrededor de lo que podría denominarse en términos conceptuales como unas alianzas sociales y técnicas o alianzas sociotécnicas. Otro concepto de la innovación es la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué vamos a invertir en innovación si no sabemos qué cosa va a suceder? No sabemos cuál va a ser la tendencia. ¿Por qué proponer algo nuevo? Si esto nuevo, ¿cómo sé yo que esto va a funcionar? Y acá vamos nuevamente a la teoría evolucionista de la innovación, en la cual te habla sobre métodos en los cuales se puede disipar la incertidumbre. Y una forma de disipar la incertidumbre tiene que ver con la economía en red. Es decir, por ejemplo, dando un ejemplo, como los CITES, los CITES, podríamos entender que esta red tendría una potencialidad de disipar ciertos procesos de incertidumbre y disipar los riesgos en cuanto a la estructura que se ha podido generar. Pero la otra pregunta que nos podríamos hacer es: ¿se han generado los mecanismos para poder generar estas redes e intentar emprender algunas nuevas iniciativas que puedan generar valor a los servicios que estamos realizando? Son preguntas que podemos contestar más adelante. Pero la lógica es que no se invierte en innovación porque no se sabe qué va a suceder. La lógica es que invirtamos en innovación y en colaboración para generar conocimiento que nos siente las bases para generar nuevas iniciativas que a la larga pueden generar un cambio de 2 minutos, sí, rápido. Bueno, y hay otras características como la endogeneidad que podemos ya verla más adelante. Entonces, ¿cómo es una definición de innovación? 2 minutos solamente me queda. ¿Estás seguro? Okay. Una definición de la innovación que podría tener mayor sentido es la que propone el profesor José, que tiene que ver con una combinación, y es utilizando una especie de mnemotecnia entre hardware, software y hardware. Hardware podemos plantear como un nuevo producto, una nueva práctica. Software, un nuevo conocimiento, una nueva forma de pensar. Y hardware, que tiene que ver con un tema organizacional y político. Acá viene una reflexión conceptual. La innovación es política. Y necesitamos, no estamos hablando del Congreso, sino de la política, de grupos organizados que vayan en pos de cambios para poder, por eso es colaborativa, por eso tiene conocimiento que se acumula, por eso disipa la incertidumbre, porque necesita de estos componentes para generar nuevas tendencias. Acá viene justamente la reflexión en la comunicación y en las estrategias que se pueden generar de marketing. Cómo engranamos estos componentes si nuestras estrategias quizás se están enfocando en generar nuevos productos sin generar cambios en el potencial público que puede adoptar o utilizar un determinado producto, proceso o servicio, pero por otro lado,
si no se genera el marco conceptual o político de cambio para que suceda justamente la innovación. Entonces, un ejemplo clásico, ¿no? Que plantea Smith es que la innovación, bueno, más que hierro, acero y plástico, es un proceso complejo que tiene lugar productos, empresas, sectores específicos a nivel de comunidades nacionales, internacionales, pero tiene además una serie de infraestructura. Pensemos en el carro eléctrico, que ya se está proliferando en algunos escenarios. ¿Por qué no se generó el cambio antes? ¿No existía la tecnología? Existía la tecnología. Quizás faltaba la estructura tecnológica, es decir, los sistemas en los cuales puedas proveer de electricidad, que quizás a nivel tecnológico no era un tema tan difícil de poder implementar. El tema tiene que ver con un tema netamente político, y acá me refiero a poderes económicos de organizaciones que lideran un mercado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia estratégica, como para poder ubicar nuevos nichos de mercado, para que se genere este cambio y las empresas hayan adoptado el cambio tecnológico con este nuevo prototipo, ha tenido que generarnos un cambio organizacional, una nueva tendencia que ha sido también alentada por grupos que velan por ejemplo temas como medio ambiente, temas como el bienestar, temas como el cambio climático, que también juegan un factor clave en este cambio sociotécnico que se produce en la sociedad. Y el profesor Giles, en esa línea, plantea un gráfico que es muy interesante, ¿no? Que es, esto es un régimen. Nosotros vivimos en regímenes, es decir, hay una estabilidad. Si nosotros como CITES, en Perú, hay un régimen. Este régimen tiene leyes, tiene percepciones, tiene ideas, tiene tendencias, y si nosotros queremos plantear algo nuevo que ingrese en este régimen, de manera aislada no lo vamos a poder realizar. Porque la forma de disrumpir este régimen es de una forma colectiva. Obviamente, hallando un nicho, cómo poder ingresar, pero más allá del nicho, generando un movimiento, una nueva práctica, es decir, un cambio en el software, en el hardware, en el hardware. Entonces, ¿cómo mejoramos la vinculación para la innovación? ¿No? Bueno, ya entendemos un poco alguna lógica diferenciada sobre el tema de innovación y vamos a hablar sobre comunicación, ¿no? Y bueno, este es un poco el marco de política que tenemos, ¿no? Hemos adoptado modelos sistémicos, han generado una serie de instrumentos. En tema de CTI, nos sirven esos instrumentos a la CITES. Nos han sido de utilidad, algunos quizás los han aprovechado más que otros. Pero ¿qué pasa en la práctica? Y nuevamente se vuelve a cumplir lo que la reflexión que hace el profesor Stefan Klug, ¿no? Existe una política neoclásica en la cual plantea la linealidad y básicamente te pone como tope topes económicos, más allá de topes que puedan fomentar la innovación, fomentar la colaboración, por ejemplo, entre una red como esta que se ha generado, que tiene un capital social grandísimo. No existen los mecanismos de regulación, quizás por lo que he podido conversar con algunos de ustedes, los mecanismos son más restrictivos que alentadores hacia que se generen procesos colectivos. Si no se generan estos cambios en lo que se puede denominar un hardware, se dificulta mucho que puedan emprender temas de innovación a nivel de la propuesta que cada uno de ustedes están generando. Varios estudios ligados a cuál ha sido el efecto en la última década de las políticas de innovación, bueno, señalan que hay poca inversión y que la inversión genera pues hay poca inversión, perdón, en temas de ciencia, tecnología e innovación, pero yo me voy a enfocar en dos puntos que son claves, ¿no? Hay una incipiente proliferación de nuevas tecnologías y hay un débil acercamiento entre los sectores. Si bien es cierto, la narrativa de la política te brinda ciertos mecanismos para poder trabajar en conjunto, en la práctica esto no se genera. ¿Y por qué no se genera? Bueno, hay una serie de propuestas, ¿no? Desde Sábato, la triple hélice, pero nuevamente vamos al tema conceptual. Y el tema conceptual tiene que ver con la forma como vemos nuestra organización y cómo nos vemos frente al resto. Lo que se llamaría en la teoría del planeamiento como
la línea interorganizacional. Es decir, nuestras propias organizaciones tienen sus propios esquemas de juego, sus reglas de juego, sus objetivos, sus planes, pero si queremos hacer innovación tenemos que entrar en este esquema, ¿no? El interorganizacional. Tenemos que ver más allá de lo que es nuestra propia empresa, nuestro propio giro de negocio, nuestra propia expertise, y ver en la vinculación interorganizacional nuevas formas de poder generar estos procesos de innovación que generan realmente cambios y bienestar, tanto a nivel económico como en la sociedad. Entonces, el proceso de I+D es el problema, potencialmente no. Y acá hay algunos casos, tuve la oportunidad de analizar varios casos que han recibido fondos sobre, tanto del Fondesit como de fondos a nivel de diversos instrumentos de políticas, y hicimos algunos ejercicios para poder entender cómo es el proceso de innovación y qué parte de este proceso existió justamente el cuello de botella para no escalar y realmente ser una propuesta que pueda mantenerse en un determinado mercado o contexto. Viendo el proceso en retrospectiva, este es un modelo de tratamiento de fototerapia que funciona con un LED que ha sido patentado, ha generado 4 modelos de utilidad, ha recibido más de $1,5 millones en temas de financiamiento de diversas fuentes, ha recibido fondos del Estado, partió de una universidad, el Estado también lo financió, sin embargo, no tuvo la oportunidad de ser exitoso. ¿Qué? Podemos entender, por ejemplo, ¿no? en esta lógica, que todos los actores con los cuales se habían relacionado nunca trabajaron en conjunto, nunca pensaron en la proyección de esta tecnología en conjunto, es decir, nunca se comunicaron para poder brindar esto. Y vamos a un punto más reflexivo sobre el tema. Las organizaciones que promueven los fondos de innovación nunca se comunicaron con otras organizaciones del Estado para poder sentar las bases para que esta iniciativa tuviera cierto éxito en el mercado. Para que tengan una idea, era un grupo de investigadores. ¿A qué me refiero con la comunicación? Esto lo voy a pasar bastante rápido ya para terminar en 2 minutos. Y hay 3 líneas en las cuales potencialmente la comunicación puede aportar a los procesos de innovación. Y la primera tiene que ver con las redes, cómo construimos redes que faciliten procesos de innovación. En segundo lugar, cómo capitalizamos estos conocimientos a través de nuestras interacciones, y acá tiene que ver con la perspectiva de trabajo transdisciplinar, que también tiene toda una lógica de valoración entre las diversas disciplinas de una manera horizontal. Y en tercer lugar, la negociación, que tiene que ver con, si queremos fomentar temas de innovación, existen cambios en el status quo. Y esos cambios en el status quo requieren justamente generar movimientos que negocien estos cambios, y eso tiene ciertas técnicas. Acá todo el tema conceptual está acá detallado. Quiero terminar básicamente con esta línea que hemos estado trabajando desde la universidad y que tiene que ver con este modelo también que puede sumar a la lógica del marketing de la innovación. Es un modelo que integra justamente procesos de ideación, procesos de decisión sobre qué, cómo generar a nivel de innovación, qué lanzar, cómo introducirlo en un determinado escenario, estrategias de crecimiento y cómo reinventar procesos que puedan contribuir a la generación de innovación. Esto hay toda una línea teórica que se me va el tiempo, pero básicamente estos son algunos de los trabajos que hemos realizado justamente como universidad, que hay un ejemplo en la universidad pasada. Y solamente quiero terminar con este tema que me parece que es claro, ¿no? Estamos en un escenario en el
cual la comunicación de la innovación tiene que congregar a grupos de personas. No podemos trabajar de manera aislada, tenemos que trabajar de manera conjunta, pero esta manera conjunta implica que nos entendamos, tenemos que entendernos unos a nosotros, y este entendimiento parte básicamente de lo que estábamos conversando previamente, de escuchar, de saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras fortalezas, reconocer puntos que puedan generar nuevos procesos de innovación y reorientar cambios que puedan generar procesos de desarrollo, es decir, de mejoras económicas, de bienestar. Los cambios, básicamente, y esto genera nuevos retos, que tienen que ver con estos 6 puntos, ¿no? De organizaciones débilmente vinculadas, necesitamos congregar redes fuertemente vinculadas. No gestión top-down, hablamos de la línea de conversaba Marcelo, de la línea de transferencia de tecnología, que es de arriba hacia abajo. El conocimiento endógeno de la lógica de innovación viene de abajo hacia arriba. La transdisciplinariedad, es decir, si eres ingeniero, eres sociólogo, antropólogo, gestor, etc., tienes la misma voz y voto en un proceso creativo y obviamente roles distintos en distintos procesos de lo que puede denominarse un proceso de innovación. Es indispensable trabajar bajo lógicas transdisciplinares más allá de lógicas lineales, separadas y con desconocimiento de diversos segmentos dentro del proceso de gestión de innovación. Generación de alianzas estratégicas y arreglos institucionales. El capital social que puede tener la red CITE puede generar arreglos institucionales para la gestión de innovación. Y esto, además, alienta el potencial creativo de una red como ustedes. Entonces, la pregunta que dejo abierta para poder discutir es cómo podemos idear participativamente mecanismos de trabajo en conjunto. Una de las respuestas que nosotros hemos podido probar es trabajemos desde el diseño de la propuesta de innovación, porque esa es la forma en la cual podemos entendernos, podemos reconocer puntos de innovación y podemos reorientar procesos que puedan generar cambio, lo que significa valor agregado en tanto los productos, los servicios, los procesos que tenemos, y reorientar justamente a cambios dentro de nuestro status quo, que finalmente, dentro del status quo, que finalmente eso es hacia lo que va la innovación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Leonardo. Y en cuarto lugar, ¿por qué dicen que no necesitan las universidades? Ellos lo resuelven solos. ¿Está bien? Pero otros respondieron que los procedimientos son muy morosos, o sea, muy burocráticos, etc. Entonces es parte de la problemática que vivimos. Esta es una encuesta nacional, estadísticamente significativa, con la gama de sectores, tipos de tamaños de empresas de todo tipo, y bueno, predomina esa impresión. Ante eso, ¿qué podemos reflexionar? Voy en primer lugar a hacerlo sobre el proceso de creación y entrega de valor en centros de investigación y desarrollo de universidades. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la creación y entrega de valor, podemos poner circunscribir el proceso de investigación, desarrollo y innovación en esa perspectiva de la gestión del capital intelectual o de la gestión de conocimientos, si lo quieren ver así, que tiene que ver con esto. En primer lugar, lo puedo agrupar en 5 grandes etapas. Es una propuesta, ¿verdad? Si alguien dice, yo creo que son 8 etapas, podemos platicar, no hay ningún problema. Solo una propuesta para intentar analizar cómo son las cosas. Y esas 5 etapas son la de producción de conocimientos, estoy hablando de universidades, de centros públicos de investigación y desarrollo, donde se hacen toda una serie de actividades que tienen que estar dirigidas a eso, ¿verdad? Proyectos de ingeniería,
pruebas a nivel laboratorio, escalamiento a nivel planta piloto, resultados de investigación y desarrollo. Un siguiente paso en esa perspectiva de creación y entrega de valor es precisamente agregarle valor a esos conocimientos, y eso se logra mediante la codificación de conocimientos y saberes. Después de agarrar el conocimiento tácito, no estoy diciendo nada nuevo en este grupo a ustedes, y transformarlo en un conocimiento evidente, un conocimiento tangible, y eso se logra a través de documentar experiencias, de armar memorias corporativas, de armar bases de conocimientos, de echar a andar un intranet, de armar mapas de relaciones y contactos, de armar bases que nos permitan hacer gestión de clientes, por ejemplo. Eso es un trabajo que hacen personas, son gestores de tecnología, sin saberlo, y si lo saben, mejor aún, hacen gestores de tecnología. La tercera etapa es la generación de activos intelectuales, que dicho de manera más simple sería cómo agregamos más valor a ese conocimiento y a esos saberes, a ese know-how, a esas tecnologías. Y eso se logra a través de la creación de activos intelectuales. Si ustedes se acuerdan de aquello que estuvo de moda hace unos años, 10 años, del knowledge management, que ahora ya pasó a la moda, ya nadie se acuerda de eso. Pero hay que recuperar lo valioso de esa propuesta de gestión de conocimiento. Y había un autor austriaco que se llamaba Carl Zweig, que decía que la gestión del conocimiento no era más que la creación de valor a partir de los activos intelectuales de las organizaciones. O sea, esta es una operación propiamente de gestión del conocimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de activos? ¿A qué me refiero? Bueno, esto está tomado de los especialistas en el tema. Si yo tengo una patente o otra figura de propiedad intelectual, tengo un activo intelectual. Estoy agregando valor, tanto el conocimiento, eso lo puedo vender, intercambiar, negociar, puedo hacer transacciones comerciales, etc. Puedo tener dinero, puedo tener más conocimientos. Pero no solo eso, cuando hablamos de procesos de transferencia de conocimientos o de transferencia de tecnología, pues los paquetes tecnológicos que se integran durante la ejecución de todo el proyecto, de la idea hasta la comercialización, incluye plan, manual de guía, procedimientos, recetas, layouts, prototipos, modelos, etc. Eso lo conforma lo que se llaman los paquetes tecnológicos. Evidentemente, conforme el proyecto avanza hacia el mercado, más documentación se tiene, valiosa, y por lo tanto, si queremos transferir ese know-how incompleto, si lo quieren ver así, más valor se obtiene a medida que lo vamos sacando al mercado. En pocas palabras, no vale lo mismo una tecnología que está a nivel de concepto a una tecnología que ya no ve a nivel de planta piloto. El valor es muy diferente. Y ese es un problema que tenemos los gestores de tecnología, los gestores de vinculación de las universidades. Es muy raro, pero muy raro, que un científico empaquete sus tecnologías. No es un concepto que ellos manejen. Este es un tema que nosotros tenemos que llegar a hacerlo. Cuando yo le pido a un profesor investigador muy alto nivel que me diga cuál es su paquete de conocimientos, me entrega una tesis doctoral, 2 de maestría y 2 papers. Pero resulta que esos conocimientos yo no se los puedo dar a un empresario, porque al empresario me los tira por la cabeza, porque va a decir, no entiendo ni madre, no sé qué estás queriendo decirme, y además me cobran por esto, ¿qué te pasa, man? Entonces, el gestor de tecnología lo que tiene que hacer es transformar eso en un activo intelectual que se llama paquete tecnológico. ¿Qué es lo que hace? Agrega ingeniería. Los gestores de tecnología, no lo han dicho aquí, pero lo han insinuado, son traductores culturales. O sea, conocen el lenguaje de los científicos y conocen el lenguaje de los empresarios y saben traducir.
yo le tengo que poner al empresario un manual de construcción del equipo. A él que le importa que el equipo funcione en base al efecto Doppler, o de que pues, está bueno, ¿no? Lo que quiere él es que el equipo lo ponga y lo pone en un sistema de producción automático, de producción de cables de alta tensión, y el condenado que ponga la cortada del cable en el momento que lo tiene que cortar. Es lo que le interesa. Entonces yo le tengo que dar un manual que le diga cómo construir el equipo que corta el cable y no explicarle que eso puede suceder gracias a que haya lo que se llama efecto Doppler. Claro, hay empresarios que son científicos también y les encanta la discusión y lo entienden y demás, pero la gran mayoría no. Después hay otros tipos de activos intelectuales que tienen que ver con planes de negocio, análisis competitivos, especificaciones, promoción, modelos de negocio, certificaciones. Yo pongo ahí la promoción de tecnología. Estuve tentado de ponerlo acá, pero dije, no, espera. La siguiente etapa es la valorización de activos intelectuales. Lo que hago ahí es generar un framework, ¿verdad? Un marco que me permite generar ingresos. O sea, es un marco jurídico, un marco contractual, un marco tecnológico, un marco organizacional, un marco técnico, que me permite poder negociar, llegar a un acuerdo con una contraparte y generar en conjunto una o más de estas formas de comercialización que por ahí Russell Parr y Patrick Sullivan llaman de manera muy elegante mecanismos de conversión de valor, a eso yo les pedí. No es más que modalidades de comercialización, estamos hablando de lo mismo, pero eso es muy bonito, mecanismo de conversión de valor. Hay que usarlo, la pantalla, los consultores jóvenes lo deben usar, también los viejos. Y entonces, poner aquí la promoción de tecnología me causaba mucho conflicto y bueno, al final de cuentas lo hacemos, agregamos valor, pero no tiene que ver necesariamente con ya llegar a un acuerdo para crear una startup en conjunto o para franquiciarle una tecnología, etcétera, etcétera. Y la siguiente etapa es la de extracción y entrega de valor propiamente a los clientes, a los usuarios, a los consumidores. Eso es. Entonces, eso se hace ya en la planta, ¿verdad? Se producen nuevos productos, nuevos procesos, se generan nuevos mercados, se forman, se crean, se echan a dar nuevas formas de comercialización, se generan nuevos negocios y al final esto impacta en X resultados. Eso de que estamos hablando, cuando hablamos de eso, estamos hablando de innovación. Pues bien, esas tres últimas etapas es lo que normalmente se identifica o podemos llamar de las etapas de creación y entrega de valor. De eso trata justamente. ¿Cómo hago para que el valor que le agrego a mi tecnología impacte realmente o sea producido por un efecto real en el mercado? No voy a analizar las tres etapas, solamente me voy a enfocar en esa de valorización. Y a ver, listo. ¿Cuáles son algunas dificultades que encuentra uno, que hemos encontrado en ese framework para captación de ingresos o la etapa de valorización de activos intelectuales? La primera es una cuestión típica, documentada ampliamente, de la vinculación en general, pero también de sus diversas modalidades, incluyendo la transferencia de tecnología, que hay una desconfianza tremenda entre los diversos sectores. O sea, los empresarios no nos tienen confianza, se manejan acá. Van con nosotros porque tienen la necesidad, ¿sí? No ni fuera, ni día, pues. Y los investigadores no les tienen ninguna confianza a los empresarios, ninguna. O sea, uno lo ven acá, dicen los empresarios, este anda apaleando nubes, ¿no? ¿De qué vas a ver? Este es un teoricazo, ¿no? Un teórico, el investigador, ¿no? Y el investigador dice, che, bruto, ¿qué debe saber? Ni idea de cómo se arma un algoritmo matemático. ¿Qué tiene que ver, no? Ni una cosa ni otra son ciertas. Después del paso del tiempo, cuando se ejecutan proyectos, se quedan muy amigos y ya, es así. Pero mientras
Esa desconfianza hay que irla generando. Y eso tiene una consecuencia, precisamente la poca vinculación. Como saben, la confianza es muy difícil construirla. Pasan años. Trabajamos 8 años ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana para generar confianza con un grupo grande de empresarios. 3 meses de huelga que tuvimos, se acabó la confianza. Así que, sí, 3 meses de huelga sindical, ¿qué vamos a hacer? Están peleando sus derechos, exigen aumento salarial y demás. Pero las empresas nos empiezan a ver, ay, no continúo ninguno porque no vas a tener tiempo de proyecto, ¿no? No conoce la problemática real del conflicto, porque sé que no. Y a empezar de nuevo, ¿no? Y así es eso. Segunda dificultad, poca comprensión del proceso de transferencia de tecnología y su aspecto más relevante. He visto gestores de tecnología con 10, 12, 14, 15 años de experiencia que no saben redactar un contrato, es una vergüenza. Perdón, sé que hay alguien que no sabe hacerlo, pero es una vergüenza. Es fácil hacerlo. Nada más que hay que meterse en eso. Hay un error que se comete mucho allá en las universidades, centros de investigación. Cuando se trata de hacer contratos, se lo dan al abogado. ¿Qué le pasa? El contrato lo hace el gestor que negocia el proyecto. Y el abogado lo revisa jurídicamente, claro. Pero no al revés. Entonces ponemos a los pobres abogados a parir chayotes. Pues no saben del tema. ¿Y qué significará eso, evaluación? Entonces le tardan a uno 6 meses para sacarle un contrato. Porque además no quieren preguntarle a uno. Es un problema ahí también de personalidades, de caracteres, de forma de ser. Nadie quiere verse como un bobo, ¿no? Que no sabe, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que especializar a nuestros gestores de tecnología para que sepan armar buenos contratos, no solo a negociarlos bien, sino a armarlos bien. Y tienen que aprender a negociar. He visto casos donde va el gestor de solito a negociar. Pues, ¿quién te crees tú? ¿Chucha la cuerera? ¿Qué te pasa? Te llevas un equipo, te llevas al experto que es el científico, el investigador, es un fregón en el área, sabe más que nadie de eso. ¿Ya? Hay que tenerlo ahí para la parte técnica, pero que no se meta a la parte de negocio. Porque luego hay investigadores que empiezan a negociar ahí, ¿no? Y decir, no, que tanto de regalías que me pagas en tanto tiempo. Y uno por abajo de eso, cónchate, ¿qué te pasa, carajo? ¿Quién sabe de la parte de negociación? Es el CIT, es el área de transferencias, no el investigador, ¿no? Entonces necesitamos con ellos ponernos bien de acuerdo. Sí, oye, cuando llegue a la parte del negocio, me dejas a mí, ¿vale? Y tú, me callas. Y la otra, los empresarios, oye, ¿y cuántos gramos le pusieron de tal? Ah, pues le pusimos 25. ¿De qué temperatura? Ah, pues hasta digo, oye, cállate, me ya, me está soltando toda la sopa, este cuate, y no está pagando nada, ¿no? Sí, digo, todo eso se trabaja con los investigadores, se prepara la negociación, se planea, ¿verdad? Y además del investigador y del líder de la negociación, me llevo a un colega más. ¿Para qué sirve ese colega? Para que me distraiga de los demás. ¿Verdad? Porque luego la contraparte me suelta un obús, así, te ofrezco tanto por tanto y tanto. Ay, yo necesito hacer cuenta, ¿no? Entonces el otro tiene que estar, oye, ¿cómo vio el equipo? El partido ayer de los Tigres con el Monterrey, buenísimo, ¿no? Y si el otro cae, ya estuvo, ¿no? Me deja pensar, al líder de la negociación necesita tiempo, ¿verdad? Para tomar decisiones. Y no solo para eso, también sirve para otras cosas. Pero es un rol que hemos nosotros usado muchas veces. Conocimiento poco preciso tardío al mercado, ¿no? Llegamos tarde y mal al mercado, por lo tanto no encontramos a nadie que le interese la tecnología. No se sabe cómo identificar y contactar a las personas adecuadas. Una de las cosas más difíciles que sufren las universidades, centros de investigación que tienen patentes, no sabemos a quién mandarle la información. Entonces, puro disparo de escopeta, ¿no? ¿Sí? Zúmbale, a ver a qué le pegan, ¿no? Y de perdigones, ¿no? Dan 100 perdigones y ahí pasa un pichón bomba y te rechas, ¿no? Pues,
Pero no se trata de eso, ¿no? O sea, ¿quién es el que toma las decisiones en esa empresa? El director general, el director de investigación y desarrollo, el de mantenimiento, el de compras. Ninguno de ellos es dueño. Ah, bueno, está bien, pero hay que saberlo, ¿no? Y eso no lo encuentra uno, perdón por tu inteligencia y tu vigilancia y demás, etcétera, pero no lo encuentra en ningún lado. Una patente que queríamos ofrecer a una empresa australiana, ¿no? Porque la teníamos ahí tramitada en Estados Unidos, en Austria, en España, en Australia, que es un dispositivo muy interesante que desarrollaron unos investigadores de la UAM para modular implantes cocleares. Esos implantes cocleares se abre aquí la piel y hasta el cráneo se mete ahí. Tiene unos electrodos que se conectan con la cóclea, con el caracol, y entonces empieza a recibir sonidos ese dispositivo que empieza a tramitarse las señales eléctricas al cerebro y empieza a activar ciertas áreas del cerebro que no funcionan. Bueno, eso no existe en el mercado, tenemos las patentes y los desarrollos. 3 patentes de más de 80 páginas nos dio la USPTO en Estados Unidos. Carísimas. Y nadie las quiere. Nadie. Las hemos ofrecido en primer lugar a las 4 transnacionales en el mundo que son las dueñas del mercado. Y la número 1 se llama Cochlear Company Limited, están en Australia. Y entonces le mandamos las patentes en inglés, le mandamos oferta, le mandamos ficha, le mandamos video, no, ni nos esperaron, ¿no? Nada. Entonces hasta que un día ahí hablando con la gestora del proyecto, oye, ¿quién nos tramita las patentes en Australia? Pues está el despacho, y allá ¿quién se los tramita? Pues está el despacho. Pues dile a la empresa que contratamos acá que hable con su aliado, que nos diga si conoce a los que toman decisiones tecnológicas en Cochlear. Y sí, resultó que sí lo conocían. Y bien, nos cobraron $1000 por eso. Si no van por identificar y llevarles, oigan, les ofrecen de allá de ahí. Bueno, en fin, después de 3 meses me dijeron que no les interesaba. ¿Qué le vamos a hacer? Después de desconocimiento de modelos de negocio, esto dificulta la elaboración de propuestas y bueno, la parte de promoción, que aquí se discutió mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso ya para concluir? En primer lugar, capacitar a los gestores de tecnología, gestores de innovación, gestores de innovación, en negociación y elaboración de contratos. Segundo, ¿quieres vender? Pues entonces identifica problemáticas críticas no resueltas, que las hay. La entrada de una norma, por ejemplo. Todas las empresas que durante años tiraban todos sus aceites cochinos al arroyo, pues ya no pueden y no tienen con qué resolver. Pues está el momento oportuno para llegar ahí. Pues en mi universidad tengo un equipo de 20 personas que te resuelven eso. Pero lo hacemos de tal manera, en tanto tiempo que cobramos tanto. Claro. Identificar a los tomadores de decisiones que han mencionado, utilizar los medios. Yo digo que soy de la idea que hay que usar todos los medios, pero ya me di cuenta que estoy equivocado. En realidad hay que encontrar medios adecuados para hacerlo. Como esto de Cochlear, ¿no? Yo quiero saber, mandándole toda la información, paquetería, nada. Después, esto, respuesta oportuna a requerimientos y solicitudes. Llega una solicitud a la empresa. Oye, ¿ya le mandaste la cotización? No, mañana. ¿Mañana por qué? No, pues ya son las 6 de la tarde, pues yo me voy. Oye, mándasela. No, sé que tú no hablo con el profesor. ¿Y tienes que hablar con él? Pues sí, yo digo que no, cotízale y vámonos, ya lo vendimos varias veces. ¿Cómo están lentos, tan burocráticos? Así como queremos vender. Entonces, lo que sí hay que hacer es con el cliente precisar el alcance del trabajo, la urgencia y la importancia del servicio antes de cotizar. Si tenemos chance de obtener esa información, excelente. Si no lo tenemos, pues bueno, ahora cómo hacemos. Porque resulta que a veces, me acaba de pasar a mí con una preso que produce tanques de almacenamiento de agua y que se ponen en los techos y que acá debe de vender también.
que la directora de innovación me pidió una cotización para que le hiciera un diagnóstico tecnológico de innovación. Y yo le dije, ¿a toda la empresa? Están todos en México, están en Argentina, están en Perú, están en Canadá, Estados Unidos. No se me había ocurrido. ¿Qué te parece si empezamos con una primera etapa, con el área de innovación, investigación y desarrollo? ¡Qué buena idea! Todas las áreas de investigación, porque pues tienen laboratorios en Argentina, compramos una empresa allá y compramos una en Canadá. No, pues no, eso no lo van a tocar. Después de estar platicando varias veces ya llegué a la conclusión de más o menos lo que querían, y aún así tengo dudas qué es lo que quieran. Sí. Porque no estoy tratando con el director del área, estoy tratando con la encargada. Y por lo tanto, pues tengo un riesgo de que me manden volar, porque es lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero bueno, es así esto. Y si lo aceptan, pues no tengo problema. Ahora tengo que meterme varios meses a trabajar muy interesante en hacer un diagnóstico tecnológico a una empresa de esa naturaleza. Una empresa 100% nacional, cuya primera tecnología fue desarrollada con la ayuda de un centro público de investigación y desarrollo. El primer tanque de esta empresa que se llama Rotoplas lo hizo el Centro de Investigación en Química Aplicada de Saltillo. Me cobraron 3 cacahuates. Sí, yo sé que están aquí, no sé lo que dan el nombre, pero están aquí, sí. Y se van a arrollar al mercado, van a ver, es cosa de tiempo. México son líderes. Eso lo desarrollaron como un servicio técnico de un centro de investigación que no vio el alcance de lo que estaba haciendo el centro tecnológico. Les cotizó como un mero servicio de pruebas de polímeros, cuando no era eso. Iba mucho más allá de toda la asesoría, el análisis y demás que decían. La empresa feliz, era una empresa chica, pagó una bicoca, se quedó con la tecnología, y ahora pues es un mercado, el Centro de Investigación y Desarrollo de forma de una oportunidad interesante para hacerse de recursos adicionales. Permanente comunicación con el cliente, lo que estaba diciendo, pues aunque se enoje, pues es que aclárame, porque no está clara tu solicitud. Aquí lo dijo alguien en la mañana, a veces el cliente no sabe lo que está pidiendo. Y a veces sí sabe y uno se quiere pasar de listo. Oye, necesito que me ayudes a destrabar una tubería que tengo ahí que se me tapa cada 2 semanas. Y llega uno, oye, te planteo un diseño de toda tu planta. Ya no vas a necesitar esa tubería porque ya lo que quieta lo pidió. Digo, así somos a veces de creativos e imaginativos. Darle seguimiento, eso es algo que luego nuestro centro no hace, ¿no? Alguien cotiza y después nadie le da seguimiento. O manda la cotización vía el área de ventas o alguien por allá. Y el gestor, oye, ¿cómo va la cotización? ¿Quién sabe? Deja de preguntar. Es increíble esos descuidos que tenemos. Necesitamos hacer una promoción diferenciada según sea el caso. Tenemos que tener una retroalimentación del cliente, en la medida de lo posible todo el tiempo. No solo al final, pues desde antes. Si ya se enojó porque le hice un mal servicio, que me lo diga de una vez desde el principio, no que me lo diga al final, porque al principio puedo corregir, puedo resolver. Si lo dice al final, en una ocasión, y con eso termino, no como Bernardo, que lo dijo 5 veces. Perdón, Bernardo. Una empresa italiana, Oerlikon, que producía estos tornos, y empezaba a haber tornos de control numérico, entonces se acercan a la UNAM, la Universidad Nacional de Tecnología de México. Teníamos un grupo de físicos muy buenos en el área de electrónica, y entonces se firmó un contrato para automatizar una fresadora de Oerlikon. Entonces, hicieron el proyecto, la empresa pagó, se llegó el día final donde se presentó públicamente los resultados, la empresa quedó feliz y contenta, y cuando se iba a llevar la máquina, pues no tenía las tarjetas electrónicas ni tenía nada. Entonces, ¿dónde está eso? Lo tenemos nosotros. ¿Y por qué lo tienen ustedes? Ustedes pagaron para automatizar, para ver si funcionaba la automatización, y eso les demostraba que sí funciona, ¿no? Entonces la empresa pues se enojó
gustó muchísimo y habló con el rector habló con nuestro director y dijo, ay, ¿qué le pasa al TETAM? Pero bien bestia, hermano. No saben vender. Y entonces ya nos llaman, oigan, resuelvan eso, ¿qué le pasa? Hay buenos investigadores que entreguen eso, man. Y los investigadores no querían. No, si no, dijeron que tenían que entregar la tarjeta. Digo, esa pagó la empresa, pero el contrato no dice eso, ¿cierto? El contrato no decía eso, es cierto. Pues sí, pero hay que dársela. No se pagó, ¿por qué? Sí, y además el investigador había sido campeón de cuando yo en la Ciudad de México nadie quería ponerse al tiro porque el tipo era, decimos en México, de mecha corta, se enciende así, ¿no? Rapidísimo y además es boxeador. Híjole, total que tuvimos que regalar unos equipos, hay unas computadoras y demás que tuvimos que comprar nosotros y ya, pues, todas las tarjetas y ¿saben cuándo esa empresa quiso vincularse? No, con la NASA. No, está muy. Y finalmente, cartera. Aquí me vi muy corto, a lo mejor debería ser 100% de demanda, pero está bien, no quiero ser 3. 95% de demanda, 5% de oferta. Si está al revés, chao. En 5 años ya no creo que exista. Es así. O sea, los proyectos, el área de vinculación, lo dijo muy bien Marcelo, lo han comentado varios. Estas áreas funcionan si esencialmente responden a la demanda. Pero yo la dejo de 5 a 10% porque también uno tiene nuestras universidades científicas, son gente muy inteligente, muy capaz, que va varios pasos adelante de lo que el mercado va. Y ahí se pueden generar oportunidades que no puede uno menospreciar. Entonces, pues, a veces funcionan, a veces transferimos tecnologías y nos va bien, gracias a eso. A veces patentamos al fondo, ¿verdad? En fin, esto es lo que quería comentarles. Esto es creación y entrega de valor, dicho de una manera muy mexicana. Y bueno, cualquier cosa, pues ya en la sesión de preguntas y respuestas podemos conversar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la comisión de Gui.